Buenos investigadores, bienvenidos a Canción del Psicopompo. Me acompaña mi fiel amigo Adrián. Hola Adrián. Hola, Cotorro, hola, investigadores. Espero que me estén escuchando porque estaba teniendo muchas dificultades porque cambié de micrófono, pero espero que estén bien. Genial, te escuché, se te escuchó. Bien, vamos por el buen camino. Es- Yay. Estamos aquí en el episodio 3, en el qué cartas son buenas para ti. Principalmente hablaremos sobre qué cartas son buenas para tu salud, Ujú. cordura, matar enemigos, etcétera. Economía, robo de cartas, su valor nutricional. Todas las cartas están hechas de arbolitos, así que tienen pulposa y esas cosas. Así que deben ser buenas para la salud. Pero ¿qué es una carta? Una cartoon anyway. Regresando al episodio. Sí, ya, pasemos a eso. ¿Por qué es fundamental analizar cartas? Porque las cartas son todo en el juego, prácticamente. Por eso es un juego de cartas, obviamente. Obvio. Así que entenderlas y poder hacer un análisis efectivo de ellas nos va a mejorar nuestro nivel de juego y nos va a hacer mejores jugadores. O pío pío, no Ujú. sé qué estoy hablando, pero es como obvio. Ajá. O sea, sí, la idea es que puedan analizar, aunque sea un poquitito, las cartas, también por su cuenta, sobre todo, que es la idea detrás de este video, de que tengan como que al menos una guía de cómo poder analizar una carta allí en sus casitas para que puedan saber cuándo utilizar la carta y sobre todo cuándo poner o no una carta dentro de su mazo, que es como que la mayor decisión que van a hacer al momento de construir mazos. Así como, oh, la pongo porque todos la ponen Ujú. en el O mazo. porque sí. Ujú. Pero ya van a saber por qué no. Y este video, bueno, episodio en realidad es como que un complemento también del episodio anterior de guía de construcción de mazos que tenemos en nuestros canales, ¿no? Sí, en un momento dijimos, pongan cartas y como, ¿por qué las tengo que poner? Ajá. ¿Qué criterio ocupo para poner cartas en el mazo? Bueno, Pero ya, mucho. Ahora ya, digamos, ¿cómo analizar una maldita carta? Rápido. sí, vamos. Ya, vamos primero a empezar con los investigadores, porque los investigadores obviamente es otra carta, Oh, claramente. ¿quién lo hubiera dicho? Dividimos este análisis en cuatro partes. Ujú. Los atributos, ya sea la salud, cordura y los valores de habilidad que tiene el investigador, las capacidades que tiene la carta, su acceso a cartas y las cartas características. La idea es que se queden con esos cuatro como que puntos para poder analizar un investigador. El primer atributo, segundo capacidades, tercero acceso a cartas y cuarto de las cartas características. Porque yendo así como que pasito a pasito vamos a poder ver y definir para cada uno, ¿no? ¿Qué cosa es o cómo es un investigador, o cuál sería un investigador o investigadora que considero potente, o bueno, más allá de que me guste su capacidad, sus cartas, su acceso a cartas, lo que sea, más allá de eso, qué tan bueno podría ser en general, ¿no? Y para dar un poquito, como siempre, de cada uno de los puntos que siempre les mencionamos, les voy a comentar primero sobre lo que son los atributos, que como ya mencionó Cotorra, serían las habilidades. Ya sabemos que es voluntad, intelecto, combate y agilidad, que estos nos ayudan sobre todo a dar una idea o a orientar hacia qué rol podría cumplir nuestro investigador. Por ejemplo, si es que tiene combate y agilidad altos, podría ser un posible maneja enemigos. Si tiene intelecto algo, podría ser un buen buscapistas. Si es que tiene buen combate y buen intelecto, podría ser un generalista también. Como para que tengan una guía de referencia, nosotros consideramos que personalmente considero que a partir que 3 ya es un número decente de habilidad, 4 ya es bueno y 5 es pues mejor, ¿no? O lo ideal, sobre todo en las dificultades normales, que el estándar de las pruebas son 3 y Cotorra piensa sobre todo en la forma de dificultades, creo. No sé, Sí, tú sí, sí. comentes. Sí. Principalmente pienso que la dificultad es estándar es 3 y Uh que -huh. uno, por cada punto que tenga sobre encima, peso como base, es bueno para pasar las habilidades. También verlo como en eso de que si la habilidad es 2 o uno, como que uno nunca la va a querer testear porque es como tengo que usar muchos recursos para pasar dicha prueba. Entonces, Uh -huh. son atributos que no me gustaría testear. Pero como siempre sabemos que, o bueno, si es que no lo sabían, que la voluntad y la agilidad son los atributos sobre todo defensivos, es decir, que suele ser probados más por el mazo de encuentros, ya sea para hacernos daño u horror. Y el intelecto y el combate suelen ser los más proactivos, ya sea para investigar o combatir, respectivamente, ¿no? Y también dependiendo de estas habilidades, junto con la salud y la cordura del investigador, nos puede decir también a qué es más propenso a sufrir el investigador que tenemos. Por ejemplo, si es que tiene una voluntad y cordura bajos, pues es vulnerable al horror. Si tiene agilidad y salud bajos, es más vulnerable al daño. Y si tiene, por ejemplo, combate y o agilidad bajos, puede ser también vulnerable a los enemigos.
Pero obviamente esto también se complementa junto con la capacidad del acceso a cartas y las cartas características del investigador. Entonces no es como que solamente esto, ver los atributos y ya, sino como decíamos, nos ofrece una guía de qué cosa puede ser o qué tomar en cuenta, ¿no? Al momento de construir o elegir un investigador siquiera, junto con todo lo demás que ya ahorita vamos a ver. Segunda parte, las capacidades. Principalmente el texto que está impreso entre los valores de habilidad y los valores de salud y cordura. Ese texto, esa cajita de texto estamos hablando. Por ejemplo, cuando funciona la habilidad, si es una reacción o no, y todo respecto a las reglas de cómo funciona, cuándo se activa, cuándo lo quiero activar, qué hace al activarse. Sí, y esto es importante para todas las cartas, entender realmente qué cosa hace esa capacidad, ese efecto del texto, cuando está activo o cuando lo activas o cuando reaccionas a este. Y cuando están empezando a construir el mazo, sí, o bueno, perdón, cuando están empezando a construir mazos en general, yo sí recomendaría que busquen activar esta capacidad lo más posible o aprovecharse de esta lo más posible. Después ya cuando tengan más bagaje o más experiencia al construir mazos pueden hacer mazos que ni siquiera utilicen la capacidad de su investigador o yo qué sé, pero al principio sí les recomendaría que pues vayan a enfocarse a eso, ¿no? Porque es con lo que empiezan. La carta investigador es algo con lo que ya inician en el juego, entonces no es como que tengan que buscarlo ni nada por el estilo. Así que aprovecharlo desde turno 1 está bastante bien. Ya, ahora vamos con el acceso a cartas. Principalmente nos dice qué puede llevar el investigador. Sí, y en general, bueno, los guardianes son más para combate, los buscadores son más para buscar pistas, obvio, ¿Sí? los rebeldes son más para evitar, y ya místico y superviviente son un poquito más generalistas, ¿no? En general, ¿no? Hablando de la identidad de clase, por así decirlo. No es como que uno sea excluyente del otro, pero eso es lo que cada uno va. Y eso es a lo que el acceso de cartas también que tenga tu investigador te puede decir. Si es que, por ejemplo, tienes algún, yo que sé, un superviviente que solo tenga acceso a, digamos, este buscador también y tiene 2 de combate, te va a ser bastante difícil poder llegar que ese combate supere algunos niveles de 5 o de 6 para poder combatir con solvencia. A diferencia de si, por ejemplo, tuviera solamente acceso a guardián y, digamos, y rebelde, por poner un ejemplo, que ya tiene más opciones, más cartas en diferentes niveles para poder aumentar ese combate. Exacto. Y junto con el acceso a cartas podemos mirar los atributos de nuestro investigador y sacar conclusiones respecto a qué cartas me gustaría poner en el mazo. Por ejemplo, hay investigadores que tienen acceso a una determinada clase, pero su atributo de esa clase no es muy bueno, por lo que te restringe el qué cartas deberían estar en el mazo. ¿Sí? O lo usual que llevarías con ese tipo de investigadores. Exacto. Y finalmente las cartas características. Nos referimos a estas cartas que dicen que son la carta característica, la buena, que es un apoyo, un evento, una habilidad, etcétera. Y la debilidad, que decimos la carta característica mala, que te molesta el momento de jugar. Ya sea porque te impone tareas adicionales, te hace perder tiempo o te bloquea un determinado estilo de juego. Sí, la debilidad personal. Y hay que entender cómo, igual, también entender cómo funciona cada una de las cartas, ¿no? Pero aparte de eso, saber cómo es que nuestra carta características nos ayuda en nuestro estilo de juego, o quizá tenga sinergia con nuestra capacidad o con nuestros atributos, quizá con el acceso a carta que tengamos, para saber cómo poder sacarle provecho también a esta carta característica, porque hay incluso algunos investigadores cuya capacidad interactúa directamente con esta, e incluso algunos que es tan importante dentro del estilo de juego que empieza esta carta ya en juego. Entonces, hay que analizar también eso al momento de ver las cartas que lleva cada investigador de por sí, y además de la debilidad, como ya estaba diciendo Cotorra, la debilidad personal de cómo te interrumpe esa carta. Y si es que quizá hay alguna estrategia que puedes hacer para poder resolverla, solventarla, por así llamarlo, y si es que quizá tengas alguna otra carta que le pueda contrarrestar en su totalidad. Bueno, con estos 4 puntos que hemos hablado de los investigadores, de los atributos, capacidades, acceso a cartas y cartas características, vamos a ver un ejemplo. Ok, Que vamos a hacer un análisis rápido. porque igual eventualmente llegará su análisis, su episodio especial. Por supuesto. Este es el investigador, se los presento, si no lo han visto antes. Él es Jim Culver, el músico, es el místico de Dunwich, del legado Dunwich.
Vamos por partes. Primero vamos a hablar de sus atributos. Tiene 4 de voluntad, 3 de intelecto, 3 de combate, 2 de agilidad, 7 de salud y 8 de cordura. ¿Qué nos dice eso? Sin mirar nada más del investigador. Nada más, ok. Porque puede ser un místico que quizá tenga acceso a rebelde 05 y neutrales 05, digamos. Entonces, eso pues. Así que sin ver todo lo demás, Jim tiene unos stats, unas habilidades decentes de 3 y 3 en los proactivos, intelecto y combate, así que podría ser formado como generalista y tiene una buena defensa en 4 de en 4 de voluntad y 8 de cordura. Podría sufrir, sí, un poquito en cuanto a la salud, pero como tiene 7, tampoco es algo como que preocupe tanto, ¿no? Y sus valores sumados de salud y cordura son 15, cuando en general la mayoría de investigadores es 14. Entonces, ese puntito extra como que también te ayuda a ser un poquito más tanque, ¿no? Ok, ¿cuáles son sus capacidades? Tiene 3 capacidades. La primera, considera el modificador de las fichas cráneo que reveles como 0. Ok. En cualquier momento en que reveles una ficha arcano, puedes considerarla como si fuera una ficha cráneo. ¿Ya? Y su efecto arcano es un simple y llano +1. ¿Qué nos dice esto? Primero, no estoy seguro si el efecto de arcano se considera capacidad, tendríamos que revisarlo, pero si es que alguien lo sabe, nos lo puede decir en la caja de comentarios de YouTube, escribirnos por Discord, por Telegram, o escribirnos a cancionespsicopompo@gmail.com, que tenemos correo también ahora. Así que nada, pero a ver, en cuanto a la capacidad, está bien, diría yo, poder transformar esos cráneos en un 0, o al menos solamente su modificador numérico, porque los demás efectos de la ficha se siguen resolviendo, por si no lo conocían. Sin embargo, no es como que tan consistente, digamos, porque dependes del robo de la bolsa de caos. Y si bien hay cartas que te hacen, claro, buscar alguna ficha que tú desees, eh, tendrías que utilizarlas esa en tu mazo y como que ya te va restringiendo un poquito al momento de crear tu mazo de por sí. Entonces, y tampoco es como que haya muchos cráneos en la bolsa de caos de por sí, a lo mucho hay 3, sí, 3 y más el símbolo arcano serían 4 en una bolsa de cuántas fichas 16, 15, 16, aproximadamente, dependiendo de la campaña. o sea, un 25%. Mejor caso 25, peor caso 12% por ahí. Ujú. No es como algo que pueda hacerlo todas las rondas, como que tengo que tener suerte para que me salga cráneo siempre Sí. en las pruebas de habilidad. Ujú. Y si bien está bien tratar los cráneos como cero, porque a veces el cráneo en dificultades normales se puede ir hasta -5, creo, por lo general, pero en difícil experto ya puede subir a -1000. Pero como dice Cotorra, no es algo que todos los turnos vas a verlo, ¿no? O quizá una vez por turno y eso. Quizás cambie el promedio de la bolsa, pero no es algo que... Porque tienes que revelarlo para que funcione. Ujú. Y es algo que es algo aleatorio, completamente aleatorio y fuera de tu control. Sí, entonces es un poquito complicado. Pero vamos a ver su acceso a cartas. Quizás no tenga acceso a místico y eso haría más difícil su capacidad incluso. Así que, a ver, Jim tiene un tamaño de mazo de 30, lo típico. Tiene acceso a cartas místico, nivel 0 a 5. Ya, vamos bien. Neutral 0 a 5 también. Y como todos los investigadores de Danwich, tiene acceso a otras 5 cartas de nivel 0 de cualquiera de las otras clases. Guardián, buscador, rebelde o superviviente. Y a ver, ¿qué te dice su acceso a cartas? ¿Qué ves tú? Podemos explotar su voluntad de 4. Pero cuando uno compara a otros místicos con Jim, que tienen 5 de voluntad, como que tienen, también estos místicos tienen acceso a místico completo, nivel 0,5. Duele un poquito, porque de un 4 a un 5 es bastante la diferencia en el juego. Ujú. Sí, pasar de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, o sea, cada puntito en este juego cuenta bastante, entonces, sí. Y si bien, como dijimos, hay varias cartas que le pueden ayudar a aumentar su voluntad, ya tendría que ponérselas en el mazo, cosa que algún otro místico no necesariamente lo haría, entonces,
4 está bien para empezar, pero como que no es la gran cosa, por así decirlo. Sí, entonces, como estos otros místicos que tienen 5 voluntad, no tienen buenos atributos, los otros atributos no los tienen muy buenos porque tienen, al final suman 2 en la mayoría de las veces, como que los 3 de gym, intelecto y combate, como que te hacen decir, podría poner cartas que me sirvan para usar estos atributos. Viene esa pelea interna de qué atributos uso en gym, porque el acceso a cualquier a cartas de aniversario de cualquier otra clase te puede orientar a usar estos atributos de intelecto de combate para especializar un poquito a gym, que no sea todo voluntad, Ujú. como ocurre en muchos místicos. Ajá, sí, y esas otras 5 cartas te podrían ayudar a complementar lo que estés buscando, así que sí, su acceso está bastante bien, creo yo. Sí, el problema es que estas 5 cartas son solamente Solo 5 5. Ajá. en un mazo 30. Entonces podrías perfectamente jugar Jim, jugar una partida y no ver estas 5 cartas. Y Jim no tiene su ventaja por ser un investigador de Dunwich. Ese es el tema con Jim. Ujú. Sí, entonces sí es un poquito retador, ¿no? Al momento de construirlo y elegirlo. Sus cartas características son la trompeta de Jim y la rapsodia final. Pero por temas de tiempo, queremos que ustedes las evalúen en su casa, en sus hogares. Ujú. Y sí, pero en general yo no lo veo como un mal investigador, tampoco como un buen investigador. Es un como que más o menos, como decía, sobre todo el reto al momento de construirlo. Es de estos investigadores que dependen mucho de su acceso a cartas para sacar a flote su habilidad. Entonces depende mucho que salgan cartas que te hagan obtener cráneo de la bolsa del caos para que Jim sea un buen investigador. Por lo que puede que en futuras expansiones ocurra o ya ocurrió y no nos hemos dado cuenta. Y sí, solamente para acotar y recordarles, no es como que tengamos algo en contra de Jim, y si es que a ustedes les gusta está bastante bien, pero como dijimos, ya cada uno realiza esa valoración, ¿no? Ahora pasamos a la pirámide de la buena investigación. Miren, muy buena investigación, excelente investigación. ¿Qué estoy haciendo? No, no, mentira, vamos al análisis de cartas del jugador. Como, al igual que los investigadores, esta sección la dividimos en 4 partes. Primero, clase, nivel, tipo y rasgos. Segundo, capacidades. Tercero, costes y espacios. Y por último, iconos. Evaluación de los iconos, yes. Vamos por orden. Primero, la clase, el nivel, el tipo y sus rasgos. Es un poco largo, pero lo agrupamos todo en un mismo ítem, porque principalmente define los rasgos. O sea, no. Define Lo- quién puede obtener la carta. Quién puede usar su carta en su mazo. La carta que estamos viendo en su mazo. Ujú. También nos permite decir, oye, esta carta es una mejora de esta otra carta que conocía antes. Sí, y en el caso de el tipo también de carta, recordemos que tenemos 3, apoyo, evento o habilidades. También nos puede definir o bueno, orientar sobre cuántos usos tiene esa carta, porque por lo general los apoyos como se quedan jugados en la mesa, podremos utilizarlos más de una vez por partida. En cambio, los eventos y habilidades, después de resolverse, se van al descarte, entonces por lo general suelen ser de un solo uso. Así que eso también tomar en consideración al momento pues de evaluar una carta. Y eso sí, los apoyos si quieres verlo justamente por esta razón lo más pronto al principio de la partida. En cambio los eventos y habilidades como que son útiles a lo largo de todo el juego. Exacto. Las capacidades. Principalmente qué hace la carta y cuál es su rol en el juego. Cómo funciona esta carta. Qué rol cumple la carta. Me sirve para hacer buscapistas. Me sirve para manejar enemigos. Me sirve para ayudar a mis compañeros investigadores. ¿Para qué sirve la carta? Sobre esto mismo, ¿sirve con mi número de jugadores? ¿En qué momento de la partida me gustaría verla? Y sí, repitiendo lo mismo que hace ratito sobre los investigadores, entender muy bien qué cosa es lo que hace la carta, porque muchas veces hay muchísimas dudas sobre cómo funciona una carta porque le estamos dando alguna interpretación o no conocemos alguna regla o etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar seguros que sabemos cómo funciona realmente la carta y si es que nos equivocamos, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, aprendemos y seguimos adelante. Para eso está la comunidad, que nos pueden preguntar a las diferentes comunidades que existen, como Tengo un Plan de archivos de Arkham y demás, que también les pueden responder si es que en caso tuvieran alguna duda, ¿no? Y saber efectivamente y realmente cómo es que funciona la carta
para justamente después de eso decir, esta carta me sirve para robar recursos, robar cartas, ayudar a mis compañeros, lidiar con enemigos, lidiar con los encuentros, buscar pistas, etcétera, 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 que puedan hacer. Y eso es principalmente por lo que eliges una carta, ¿no? Sabiendo para qué te sirve, dependiendo del rol que has elegido para tu investigador, saber cuándo cuándo poner esta carta o no en tu mazo, por el efecto que tiene. Vamos a los costes y espacios. Y esto va en relación a cuán fácil es jugar la carta. Porque hay cartas que se solapan entre sí porque ocupan el mismo espacio. Cartas que son muy costosas o que de hecho ese coste que tienen está oculto dentro de la capacidad misma de la carta. Por ejemplo, Atracción por la Llama tiene ese coste oculto. Uno tiene que robar una carta de encuentros para descubrir las pistas. Por lo que esto de robar una carta de encuentros va a determinar mucho en qué momento queremos jugar la carta. Porque si estamos terminando el escenario y ya está como muchos enemigos, muchas tracciones acumuladas, tienes mucho daño encima, mucho horror encima. O quizá podrías estar a uno de perdición y no quieres arriesgarte a robar un antiguos males. Entonces tienes que analizar eso justamente también durante ya el escenario, ¿no? Ver si es que ese coste oculto compensa el efecto de la misma carta. Por lo general sí, pero hay casos en los que no, y justamente eso es lo que tienen que ver. Y los espacios también, como decía Cotorres, un poquito también como que coste de alguna forma, porque si por ejemplo juegas un apoyo de 2 manos, que ocupa 2 manos, ya no puedes jugar otros apoyos. Entonces, al estar compitiendo entre sí los apoyos por los diferentes espacios que tenemos, que claro, hay otras cartas que nos pueden dar espacios adicionales, pero por lo general las que compiten entre sí, sales prefiriendo alguna sobre otra y cortando cartas de tu mazo en función a ello también. Y ahora con los costes de recursos, también hay que tener una preparación económica para poder jugarlos. Por ejemplo, si la carta tiene coste 0 o coste 1, puedes jugarla instantáneamente. Si tiene coste 1 es una vez por ronda, pero... O constantemente, mejor dicho. O constantemente. Exacto. Por el recurso que uno obtiene en la fase de mantenimiento. Pero para coste 2 o más arriba, uno tiene que o bien esperar conseguir los recursos por la fase de mantenimiento, o bien llevar alguna carta que dé 3 recursos de forma explosiva. Un acelerador de recursos, se refiere. Exacto, acelerador. Como el clásico elijo emergencia que te da 3 recursos. Entonces, eso también analizarlo y ver cuándo te compensa llevar alguna u otra. Y claro, para que tu curva de recursos también se dispare. Igual durante el video de creación de mazos también dimos algunos tips sobre cómo hacer esto, pero sí, por lo general, las cartas de coste 2 a menos están bastante bien y puedes jugarla con relativa facilidad. De 3 y 4 ya es un poquito más difícil, y de 5 para arriba pues ya tienes que prepararte bastante bien y tener bastantes recursos para poder jugar. Ahora los iconos. Por último, los iconos de la carta. Principalmente va la pregunta: ¿en qué pruebas me beneficia dicho icono? Claro. También ver, por ejemplo, cuántos iconos o más o menos qué iconos estoy llevando dentro de mi mazo, o cómo me podría beneficiar de ellos cuando ya los tuviera en mi mano. Para esto es bastante útil una herramienta que tiene ArcamDB, que es justamente mostrarte un gráfico de los iconos que tienen en las cartas de tu mazo, para poder ver si es que quizá estás orientando algún mazo a tener más iconos de voluntad en caso necesites asignar una carta en vez de jugarla. En el caso de los eventos y de los apoyos, es como que reemplazas el efecto de la carta o de lo que te daría la carta normalmente en caso lo jugaras por los iconos que tiene esta. Pero obviamente también como que te reduces el coste de recursos de esa carta porque, oye, ya no le estás jugando, sino le estás asignando. Y en el caso de las habilidades, acá sí ya salen ganando bastante frente a los otros dos tipos de cartas, porque están hechas justamente para ser asignadas a las pruebas de habilidad, y por eso suelen tener una buena cantidad de iconos o buenos iconos en general. No tienen coste, desde luego, a menos que tengan algún coste adicional o oculto o algo así. Y su efecto solamente está activo cuando es asignado, así que, o por lo general está activo cuando es asignado, así que está bastante bien poder analizar y ver si es que esta carta de habilidad te conviene en lugar de esta otra,
o en lugar de algún evento, por ejemplo, que lo quisiera solamente por los iconos, que ha pasado algunas veces también. Y algo más iba a comentar, pero se me ha pasado, así que en cuanto lo recuerde lo aviso. Ah, ya me acordé. Sí. ¿Y por qué pusimos los iconos como cuarto punto? A pesar de que los iconos están debajo del coste. Porque en algunas cartas, sobre todo las de habilidad, indican que dentro de su texto, dentro de su capacidad, indican que que esta habilidad se puede asignar a cualquier prueba de habilidad o que gana tantos iconos mientras esté en tu mano o lo que sea. Entonces, hay algunas cartas de habilidades que no tienen iconos de por sí, pero por su texto sí te permite asignarlos o sí te da esa posibilidad porque gana iconos mientras esté en tu mano, mientras esté asignado o lo que sea. Entonces es importante entender cuál es la capacidad y el texto de la carta antes de poder analizar sus iconos para pues no llevarnos alguna sorpresa quizá, si es que vamos en este orden. Claro, claro, las cartas de confines, las habilidades de confines que sacaron, confunden un poco respecto a este punto, porque tienen todos la capacidad, mientras esta carta esté en tu mano o asignada a una prueba, recibe tantos iconos y tantos estos iconos. Como que confunde mucho eso. ¿Cuántos iconos recibo? ¿De por qué recibo? Al final, ¿qué pasa? Extraño. Sí, y ahora vamos a un ejemplo práctico. Sí, el ejemplo, vamos al ejemplo, sí. Ok, el viejo libro del conocimiento. Empecemos por su nivel, tipo y rasgos. El viejo libro de conocimiento es un apoyo de nivel 0, buscador. Tiene como rasgos, objeto y tomo. Por lo que su nivel y su clase nos dicen que la puede llevar una gran variedad de investigadores. Y bueno, es un apoyo, así que se queda en mesa. Y vamos a poder estarlo aprovechando durante varios turnos, esperemos. Así que vamos a ver cuál es la capacidad que tiene el viejo libro del conocimiento. Solamente una capacidad, que es una acción, agota el viejo libro del conocimiento, elige un investigador que esté en tu lugar. Ese investigador busca una carta entre las primeras 3 cartas de su mazo, la roba, devuelve las cartas restantes de su mazo, la baraja. Ese investigador puede ser tú mismo. O sea, esta carta da cartas. Es decir, A coste de una acción, da una carta filtrada a cualquier investigador que esté en tu lugar. así es una carta entre las 3 primeras de tu mazo. Y y es importante pues entender, como ya decíamos, qué cosa es lo que hace exactamente esta carta y saber el rol. Como ya dijo Cotorra, esta carta es una carta que te hace robar cartas de forma filtrada, es decir, es un tutor, porque te hace buscar una carta entre las 3 primeras y robas la que tú quieras. Sin embargo, se agota, es decir, que lo vas a poder utilizar solamente una vez por turno, por lo general. Entonces hay que tener bastante consideración al momento de eso. Eh, pero por ahora está bien. Sí, sí. Aparte que sirve como apoyo para Ujú. otras personas. Ese es como el rol que cumple, de apapillar a tus amigos. Sí, así que no solamente te sirve para ti, sino para otros. Exacto. Vamos a los costes y espacios. Tiene coste 3 y ocupa tu espacio de mano. ¡Ay, au! Coste 3 sí, como ya dijimos, es algo, no es nada de que reírse. Tiene un coste mediano importante, de todas formas. Ujú. Sí, algo con lo que ya tienes que ponerte ya otras cartas que tienen recursos. Y también ocupa una mano. Y en buscador tenemos varios otros apoyos que también ocupan una mano, incluso en nivel 0. Entonces habría que ver si es que esta carta, pues, en nuestro mazo sale ganando frente a esas otras cartas. Otro coste que también tiene es justamente ese coste de acción. Así que eso. Y finalmente el icono de la carta. El icono de la carta. Tiene un único icono que es de voluntad. Ujú. Así que suponiendo que la pongamos en nuestro mazo, la juguemos, la segunda copia la podremos asignar a alguna prueba de habilidad de voluntad y como ya sabemos que el mazo encuentros le gusta probar la voluntad, así que no es como que esta carta se vaya a quedar en nuestra mano mucho tiempo, por lo que podría venir bien. Exacto, exacto. Y como nota final, esta carta dice Daisy por todas partes. Ujú. En ella viene muy bien porque ella tiene esa acción extra que puede Para apoyos tomo. para apoyos Tomo. Exacto. Como es Tomo, el viejo libre conocimiento, se vuelve un excelente amigo para Daisy. Ujú. Sí, y eso nos hemos olvidado comentar, que las que analizando también la carta, o bueno, ahorita lo puedo comentar, ¿no? Pero analizando una carta podemos ver qué sinergias tienen con algún u otro investigador. Y qué investigador va a preferir llevarlo, ya sea por sus iconos, por su capacidad, quizá algunos lo prefieren incluso también por sus costes o por sus espacios, porque pueden llevarlo, tienen más facilidad para eso, a diferencia de otros investigadores. Si es que tienen alguna sinergia con los rasgos, con la clase, nivel, tipo, un montón de cosas. Entonces, al conocer bien a nuestro investigador,
también podremos conocer bien las cartas que puede llevar, y conociendo bien las cartas que tenemos, podemos saber qué investigador las puede llevar bien. Entonces es como que esta sinergia mutua que tienen las cartas de jugador con las investigadoras en sí. Bueno, hasta aquí llegó el análisis de la carta. O sea, sí. Se terminó. Terminamos. Bien. Pues hasta aquí llegó el episodio. ¿Algunas palabras de cierre que quieras dar? Un poquito anticlimático, pero sí, no, nada, que esperamos que les sirva. Obviamente esta guía puede tener quizá algunos errores, cosas que le falten. Si es que es así, consideran que podríamos, no sé, haber cambiado algo, agregar algo, quitar algo, lo que sea, igual también nos lo pueden comentar. Que estamos bastante abiertos a la retroalimentación que nos puedan dar. Y de todas formas esperamos que les sirva, que se haya podido entender también. Y nada, y que les sea de ayuda. Sí, y que también lo puedan hacer en su casa, ¿no? Obvio, que por eso lo hacemos. Si es que desean, ¿no? Exacto. Ojalá este episodio les haya servido de gran utilidad, lo usen en su vida diaria, no como la fórmula del cuadra perfecto, no, no es como esa fórmula. En fin, espero que les haya encantado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio que vamos a subir próximamente, un día, cuando ocurra. Ujú. Se me cuidan, tomen harta agua, bastante agua, el agua es lo mejor que puede haber en el mundo. Y eso, chaito, chaito. Sí. Adiósito, gente. Tomen agua. Bye bye.